Buenas a todos, mi nombre es Luis García, matrícula 1180510 y esta es la segunda prueba de la sección 9 de diseño electrónico, la cual es la prueba de codificación de el encendido del secador por el aumento de la humedad. Vamos a proceder a energizar el circuito donde el circuito en la LCD debe demostrar la humedad actual que tendremos, la cual estará siendo censada o simulada mediante un arreglo de un circuito de corriente, y ese circuito va a convertir esto en un voltaje, el cual pasará al ADC de nuestro micro, y el micro lo convertirá en valores porcentuales de humedad. Según las pruebas de la sección anterior, tenemos una tabla que, dependiendo de tantos miliamperes, tendremos tantos voltios, y esa cantidad de voltaje nos dará una cantidad de humedad determinada. Procederemos a energizar el circuito. Como podemos ver, ya está energizado el circuito. Podemos ver que ahí dice que la humedad actual es 44%. Tenemos una corriente de 11.41 miliamperes y un voltaje de 2.2 voltios aproximadamente. Entonces, vamos a ver cuando yo varío la simulación del sensor, qué pasa. Si yo lo bajo, se escucha la activación y desactivación del relé, el cual nos estará activando el relé de control para el contactor que nos activaría el secador. Ahí es en 39-38%. Si la aumento un poco a 42, ya ahí está activo. Si la bajo, se apaga. La condición que debe de cumplirse es que la humedad sea mayor a 40, mayor o igual. En 42 está activo. Y tenemos unos 11 miliamperes y tenemos 2.1 voltios aproximadamente. Si bajamos, bajaría la humedad y por ende bajaría la cantidad de voltaje y la cantidad de corriente en el loop. Bajamos al mínimo, que es 0%. En 0% tenemos 4.8 miliamperes aproximadamente y prácticamente 0 voltios. Si subimos, se ve cómo sube la cantidad de miliamperes y se ve cómo sube la corriente y directamente sube la humedad. Con un 10%, de la humedad aproximadamente, tenemos 0.5 voltios. En mi prueba, con esta cantidad de humedad, teníamos 0.4 aproximadamente. Eso serían unos pequeños ajustes. Puede ser que haya que hacerle a la transducción del ADC, o sea, la conversión que hace el ADC del voltaje al valor digital. Entonces, en el 20% tenemos 1 voltio, y en la prueba anterior, que era la prueba número 8 o la sección 8, teníamos aproximadamente 0.9 voltios. Sí, teníamos 0.961 voltios. Con un 30%, con un 30%, aproximadamente, tenemos 1.5 voltios, y en la prueba 1.540, y en la prueba de la sección 8 teníamos con esa cantidad con ese voltaje teníamos que deberíamos tener 30% de humedad, la cual es muy similar. Para un 40%, en la prueba que hice según los cálculos,
que ahí es donde se activa. Vamos a subirlo un poquito más ahí. En 43% deberíamos tener 2, en 40% deberíamos tener 2 voltios y aquí tenemos 2 voltios, 2.1 voltios exactamente. Eso es, la diferencia es por el poquito que le subí. Y para 60%, para 50%, perdón. Para un 50% tendríamos aproximadamente 2.6 voltios. Aquí tenemos 2.543. Es algo similar. Y para un 60%, que esas fueron hasta ahí fue que llegué, hasta esa cantidad de humedad, tendríamos 3 voltios y en la prueba anterior nos dio que tuvimos 3.1. Esta cantidad de voltaje son las cantidades de voltajes equiparables a lo que sería la cantidad de humedad que tendríamos en nuestro sensor, ya que nuestro sensor, por temas de facilidad y vamos a decirlo así, no poder obtenerlo, el que deseábamos, obtuvimos uno que no era el que queríamos. Tuvimos que hacer la simulación o la emulación del sensor con un circuito de corriente que es lo mismo que hace el sensor que nosotros tenemos con el protocolo de 4 a 20 mA, lo que hace que hay una corriente en la entrada del convertidor, el convertidor la convierte en un voltaje, esto pase al ADC del micro y el micro lo convierta en un valor de humedad y lo podamos leer aquí. Esa salida del convertidor nos da un voltaje que es esta, la cual es muy similar a la salida de voltaje estimada que tendríamos con el sensor de humedad real. Por eso hicimos los cálculos de lugar para que la emulación fuera lo más similar posible. Y de modo que también obtuviéramos la corriente correspondiente a esos cálculos. Para esa corriente deberíamos tener ese voltaje aproximadamente, que fue lo que calculamos y es lo que el sensor que estuviéramos utilizando nos daría. Esta emulación no afecta en nada al funcionamiento, no afecta nada al funcionamiento del sistema. O sea, funciona de la misma manera como si tuviera el sensor real midiendo humedad, perdón. Esto ha sido todo, muchas gracias.